Responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Es un gusto nuevamente que nos acompañen esta noche y también deseamos para todas las personas que la paz de Dios sea en sus corazones y estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares en este su programa Nosotros Conversamos. Y en esta noche tenemos pues también un programa muy importante, muy especial, al cual le pedimos a toda su atención para que se queden con nosotros. Y en esta noche también quiero presentar a los panelistas que nos acompañan. Y hoy en esta noche tenemos a un invitado que nos hace el honor de acompañarnos, un ministro de la iglesia, al cual le damos la más cordial bienvenida, hermano Israel, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor sea en su corazón, en el corazón de nuestros hermanos aquí en el panel y en sus hogares, a los hermanos que nos sintonizan, la paz del Señor sea en sus corazones y deseando también que esa misma paz esté también en los corazones de todos nuestros amigos radioescuchas, sea en sus automóviles, sea en su hogar o donde quiera que se encuentren, algunos posiblemente en su trabajo. Les damos la más cordial de la bienvenida a este su programa y deseamos que se queden con nosotros. Tendremos un programa muy interesante con algunos datos y parte de lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros para meditar un momento en lo que mencionan las Sagradas Escrituras y cómo debe de ser la doctrina, cómo debe de ser la enseñanza, cómo debe de ser lo que debemos dejar en nuestros hijos sembrado en su corazón. Así es, también esta noche nos acompaña nuestro hermano Aarón, bienvenido. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina. La paz del Señor a mis hermanos que nos hacen el favor de escucharnos por todos los medios, ¿verdad? Ya sea los medios sociales como es el internet, ¿verdad? Y también por aquellos que nos hacen el favor de escucharnos por Radio Cali, ¿verdad? El 900 AM, ¿verdad? Es muy placentero, es muy gratificante que en esta noche nuevamente nos permitan entrar a sus hogares o nos permitan entrar a su espacio, ¿verdad? Ya sea que vayan en su carro o estén en cualquier lugar, ¿verdad? Escuchando la radio. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que en esta noche este tema fuera de edificación, ¿verdad? Porque es el único propósito que nosotros tenemos, ¿verdad? Que estas palabras, que estos temas que nosotros hablamos aquí edifiquen, ¿verdad? Den conocimiento a las gentes de cómo es que realmente se debe de impartir la verdadera doctrina cristiana. Así es, y también nos acompaña en esta noche nuestro hermano César, bienvenido. La paz, Señor, a todos mis hermanos que están aquí en el panel y a todos ustedes, queridos radioescuchas, agradecemos que estén con nosotros en esta hora. El tema de esta noche es muy interesante, creo que es muy necesario para nosotros y lo que hablamos aquí nosotros es una enseñanza no propia de nosotros. Esta enseñanza que nosotros a través que hemos aprendido es de un apóstol de Jesucristo y queremos impartirlas con ustedes. Quédense con nosotros, el programa está muy interesante. Así es, hermano, y bueno, ya escucharon ustedes. Y antes de iniciar nuestro tema del cual vamos a platicar hoy, que es acerca de lo que es el bautismo, y si el bautismo es correcto que se practique en los niños, en los infantes o en los recién nacidos, vamos a, como siempre, a mencionar la publicidad de nuestro programa para que nos escuchen y nos sigan acompañando y sigan conectándose con nosotros. Y pues como ustedes ya lo conocen, para las personas que se acaban de conectar con nosotros o las personas que nos están escuchando a lo mejor por primera vez, que van en su auto o en su casa, este programa Nosotros Conversamos
trata temas católicos. El día de hoy vamos a platicar del bautismo y estamos completamente en vivo transmitiendo desde Los Ángeles, California para ustedes en el 900 AM de Radio Cali, aquí como ya lo dije en Los Ángeles, o también a través de internet en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com, como también a través de nuestra página www.ldmusa.org. Entran a la página y dan solamente clic donde dice radio y los manda también directamente hasta nuestro enlace directo con nuestra página oficial. O también nos pueden buscar el enlace directo en nuestra página de Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos. Ahí estamos completamente en vivo para ustedes vía internet o localmente aquí en el 900 AM de Radio Cali. También no olviden escucharnos y dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales que son Radio Nosotros Conversamos @hotmail.com, o también estamos en Twitter en @nconversamos para que nos escriban también ahí, o como ya lo mencionamos en el Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos y en nuestros correos electrónicos que son radio nosotros conversamos @hotmail.com y también nosotros conversamos @yahoo.com. Ahí están sus servicios, los correos electrónicos, nuestras redes sociales para que nos escuchen también y nos den su opinión sobre los temas que estamos platicando. El día de mañana vamos a darle la oportunidad, como siempre, a las personas a que nos llamen y participen con nosotros en este programa. Nosotros conversamos y de alguna manera pues ellos se queden con nosotros y participen. Decimos llamándonos al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que platiquen con nosotros en este su programa. Decimos Nosotros Conversamos, en el cual vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es el bautismo, un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y como bien lo decían nuestros compañeros que aquí me acompañan en el panel, es un acto en el cual todos debemos ponernos a pensar si realmente ese tema nos debe de interesar a todos, porque todos de alguna manera hemos sido bautizados. ¿Dónde? En el lugar donde nos encontremos, en la iglesia donde nos congreguemos. Principalmente, aunque este programa hablamos temas católicos, bueno, no es el único lugar donde se administra un bautismo. Quizás tú eres un evangélico, eres de otra iglesia, de otra religión, pero también allá se administra el bautismo. A lo mejor has sido bautizado quizás de otra forma, quizás se ha invocado otro nombre sobre ti, de otras maneras, bueno, de la manera que sea, bueno, has sido bautizado. Y aquí la pregunta y lo importante que vamos hoy a platicar es si realmente ese bautismo que tú recibiste fue el indicado. Ha sido aprobado por nuestro Dios, ha sido administrado por un ministro con la autoridad de Cristo y sobre todo ha sido efectuado, decimos, como Dios lo ha establecido. Entonces sobre eso vamos a platicar el día de hoy, y aunque nuestro enfoque principal será si está correcto que se bauticen a los niños, bueno, también vamos a hablar también de otras características del bautismo que son importantes para demostrar si el bautismo que tú has recibido es el correcto o no lo es. Y bien, para empezar, como siempre, quiero agradecer a las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros y nos dejan sus comentarios, sus saludos. Queremos mandar saludos a Sonia Padilla de Los Ángeles, que nos dice que le gusta nuestro programa. Arelia Ayala, también un saludo para Maggie Moreno López desde Nayarit, también un saludo para ella. Y para, continuando en México, también nos escriben y nos sintonizan. Jael desde Guadalajara, Jalisco, un saludo también para ella. Ivonne Armendáriz desde Torreón, Coahuila, también otro saludo. Un saludo también para Elisúa, que nos escucha también. Y bueno, para todas las personas que están con nosotros y nos sintonizan, sea aquí localmente en Los Ángeles o a través de la internet, y gracias a este medio llegamos a muchos lugares, bueno, les agradecemos su participación y que estén con nosotros, y los invitamos a que se queden con nosotros hasta el final del programa, que les decimos estará muy interesante para todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema hablando de lo que es el bautismo, ¿verdad? Y bueno, queremos invitar a las personas, como siempre, a que el día de mañana pues nos llamen, ¿verdad? Saludos a las personas que continuamente nos escuchan y que aunque no comparten nuestra fe, pues siempre están al pendiente de nuestros temas, y que ojalá hoy también nos estén escribiendo y nos estén escuchando. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema, el bautismo. ¿Qué tan importante es el bautismo? Y no tanto
porque esto sea desafortunadamente, y lo digo así porque en ocasiones es una tristeza ver en ocasiones como, pues de ser un acto sagrado que el Señor instituyó cuando Él ordena a sus apóstoles que bauticen, de ser un acto santo, decimos de ser un acto en el cual debe hacerse con toda reverencia, últimamente en ocasiones, para algunas personas, no podemos generalizar, pero para algunas personas, esto es sinónimo de fiesta. Que te invito al bautismo de mi hijo, o que voy a celebrar la comunión de mi hijo, o vamos a bautizar a mi sobrino, a mi sobrina, a mi tío, a alguien, ¿verdad? Eso es sinónimo de fiesta, porque saben que después de la ceremonia religiosa, pues va a haber una fiesta, van a llevar mariachi en ocasiones, va a haber un baile, va a haber muchas cosas, ¿verdad? Algunos lo celebran de esa forma. Y el niño pues ni cuenta se da, ¿verdad? De lo que está pasando, de lo que están celebrando. Otros no. Por eso estoy diciendo, algunos lo hacen de esa forma, celebrando con música, llevan mariachi, llevan un pastel, hacen una fiesta en grande. Porque es el bautizo de su hijo, de su hija, de su sobrino o de alguien, ¿verdad? Entonces decimos, no quiere decir con esto aclarando que el hacer una fiesta sea lo malo, ¿verdad? Pero decimos de ser un acto santo, de ser un acto sagrado, bueno, lo cambian ya más que nada cuando se refieren, vamos a hacer un bautismo, pues ya más que nada en ocasiones se relaciona con que también va a haber fiesta después. Pero dejando un poco a un lado esto de la fiesta, vamos a concentrarnos en lo que nos menciona la Escritura acerca de lo que es el bautismo. Es un acto, mencionamos un acto sagrado, en el cual el Señor instituye como un requisito para la salvación de nuestra alma, para alcanzar la vida eterna, y lo vemos muy claro establecido en las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor, vemos como, así como ya estaba escrito que Juan el Bautista iba a ser el que le preparara el camino al Señor, iba a ser el que iba a venir antes que él, dice que él bautizaba, pero bautizaba con un bautismo de arrepentimiento solamente. Y dice que llega el Señor y se encuentran ambos en el río, y el Señor le dice a Juan, bautízame Juan. Y dice que Juan se le resistía y se lo ponía diciendo, no Señor, tú debes de bautizarme a mí primero. O debes tú bautizarme a mí. Y el Señor le dijo, no, deja así porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo e instituye el bautismo. Después, una vez platicando, y eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, después el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, nos da testimonio de que se encuentra con uno de los principales de los judíos, uno de los maestros, llamado Nicodemo, y platicando con él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Este hombre, pues de alguna manera, pues no entendió lo que el Señor le decía. Y él lo relaciona a algo totalmente material y le dice, pero ¿cómo voy a yo estando ya viejo volver una vez más al vientre de mi madre? Pero es que qué cosa, no entendía lo que el Señor le había dicho. Así es. No comprendía la esencia de las palabras del Señor, sabiendo que el nacimiento que él estaba hablando no era un nacimiento material, del cual él, como él lo mencionaba, lo entendía. Tenía que él volver al vientre de su madre, no, sino era un nacimiento espiritual, un nacimiento al cual el Señor le estaba diciendo que era necesario de que él participara. Entonces, desde ese momento vemos cómo el Señor establece que debe haber un bautismo en la iglesia. Y la palabra, si le hablamos del origen de la palabra en sí, sabemos que la palabra bautismo significa sumergir, sepultar. Entonces, y eso ojalá las personas que nos están escuchando pongamos mucha atención en esta palabra, en el significado, ya que también al saber y conocer bien su significado, pues también nos da la pauta a qué manera se tiene que hacer, de qué manera se tiene que administrar, porque de alguna forma si decimos la palabra significa sumergir O inmersión, César. quiere decir que nos da claramente la forma correcta en que debe de establecerse el bautismo. Entonces, eso es el bautismo. Pero, ¿qué tanta importancia tiene? Bueno, ya lo mencionamos, es un requisito para entrar al reino de los cielos. Un requisito indispensable. Para podernos obtener esa gracia. Pero, aunque sabemos que el Señor lo estableció, en una ocasión llegan con el Señor y le hacen una pregunta.
¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor Jesús no se pone a darles explicaciones, sino también les hace una pregunta el Señor a ellos. Y les dice, si ustedes me contestan lo que les voy a preguntar, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta del Señor fue la siguiente. ¿Ustedes creen que el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Dice que las personas empezaron a platicar entre sí y decían, pues si decimos que es de Dios, nos va a decir que por qué no creemos. ¿Y por qué no hemos aceptado que ese bautismo es verdadero? Y si decimos que es de los hombres, pues van a decir que la gente se nos va a echar encima porque tenían a Juan el Bautista como un profeta. Entonces entre ellos se acordaron y le dijeron al Señor, no sabemos. ¿Y por qué tomamos este ejemplo? Bueno, porque aquí nos da a entender claramente de que hay un bautismo de Dios o del cielo y hay un bautismo de los hombres. Entonces tú, amigo redescucha que estás con nosotros, acompañarnos, ¿de qué bautismo has sido partícipe tú? ¿En qué bautismo has sido bautizado tú? ¿En el de Dios o en el de los hombres? ¿En el que ha sido establecido por Cristo o en el que practican los hombres? De eso queremos platicar. Tú que has llevado a tus niños a bautizar, ¿realmente han sido ellos bautizados como el Señor lo establece? Tú que has hecho una fiesta y has invitado a tus amigos, vénganse, vamos a celebrar el bautismo de mi niña, de mi hijo, de quien sea. Y decimos nosotros, ha sido como Dios quiere. De eso estamos platicando y esperamos que te quedes con nosotros para que sigamos hablando de este tema. Así es, hermano César, porque es tan importante, amigo Radio Escucha. Es una cuestión de vida o muerte. Hablamos en lo espiritual. Estamos hablando en lo espiritual porque el bautismo es algo indispensable para la salvación de nuestra alma. Lo dijo el apóstol Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Por qué dice que nos salva el bautismo? Es un requisito indispensable. Como recordaba nuestro hermano César hace un momento, le dijo Jesús a Nicodemo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es cuestión de vida o muerte. Es tan indispensable como para cumplir estos requisitos, para poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que cumplir unos requisitos. Tenemos que obedecer a la doctrina del Señor. El bautismo es el primer paso de obediencia que debe dar todo aquel que acepte a Cristo el Señor. Hubo un caso que nos narra las Escrituras acerca de Felipe y el etíope, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, desde el versículo 26, empieza a mencionarnos, a narrarnos un acontecimiento que el Espíritu de Dios, un ángel del Señor, le habló a Felipe y lo manda para que vaya a hablar con un eunuco etíope. Dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Allá estaba aquel hombre, había ido a Jerusalén a adorar, y le dice el Espíritu de Dios a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Porque aquel hombre iba leyendo la escritura, ¿verdad? Leía el profeta Isaías y empieza a mencionar toda esta historia. Cuando de repente le pregunta el eunuco a Felipe, dime de quién está diciendo esto el profeta, como oveja a la muerte fue llevado. Y Felipe le empieza a mencionar acerca de la escritura, el evangelio del Señor Jesucristo, comenzando desde la parte que él iba leyendo, le anunció el evangelio de Jesús. Y dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice aquel hombre de Dios: había algo que le impedía, que no creyera. Eso es lo que le podía impedir. Y le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Usted acaba de tocar, hermano, un tema muy importante, hermano, y es el que queremos llegar a ustedes en esta noche, Radio Escuchas. En lo que está mencionando el hermano, da a entender que el Felipe, que era un diácono de la iglesia, estaba hablando con una persona adulta.
nos da a entender esto que está diciendo el hermano, que la persona sujeto o aspirante al bautismo debe de ser una persona ya con conocimiento. Obviamente que el bautismo no pueden tomarlo un niño, porque le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Señores, señoras que nos están escuchando, ¿un niño puede entender? Pongámonos a pensar nosotros. El aspirante al bautismo, lo que dijeron los hermanos en este momento, debe ser una persona que ella entienda la palabra de Dios y lo que va a hacer. Eso. Sí, hermano. Son dos cosas que nos está marcando la escritura que acaba de leer, hermano. Lo que usted está bien diciendo, hermano César, ¿verdad? Cuando le pregunta Felipe al etíope, le dice, ¿entiendes lo que lees? Primero, ese es un requisito antes de bautizarse. Primero, entender. Y como usted bien lo dice, tiene que ser una persona adulta, obviamente, para que pueda tener capacidad de entender. Eso. Y luego la pregunta que es muy esencial y que cierra este círculo para poder dar el paso y bautizarse, le dice en el verso 37 nuevamente, Felipe dijo, si crees de todo corazón. Aquí está cerrándose el círculo para poder tomar el paso de obediencia y bautizarse. Eso. La persona que entiende puede entonces, después de haber entendido, creer. Si no ha entendido, no puede creer. Por lo tanto, si no ha creído, es porque no puede entonces bautizarse. Así que es necesario entender y creer antes de bautizarse. Y para entender, dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Así es. Es como agarrarse explicándole a un bebé algo del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo te va a entender este bebé? Y después, ¿cómo va a manifestar que cree en el Señor Jesucristo? Que cree en lo que le acabas de hablar. Y son dos puntos, como vemos en las Sagradas Escrituras, muy importantes, indispensables para aquel que va a bajar a las aguas del bautismo. Como lo dije, a bajar a las aguas del bautismo. Que eso quiere decir bautismo, sumergir. Ser sumergido en agua. Y sí, hermano, está usted mencionando también acerca de esta situación. Debe de creer. Pero la palabra de Dios no se equivoca, porque estamos hablando de un bautismo que Cristo, no que un hombre se le ocurrió. Mucha atención, querido de escucha. Si tú lees la escritura y tú, porque nos han hablado mucha gente que conoce la escritura y que lee. Y yo quisiera decirle a esas personas, ¿realmente en la Biblia tú ves algún bautismo de niño? Dijeron otros los hermanos, debe la persona creer, pero también nos marca otro punto importante, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué se va a arrepentir un niño? ¿De qué un niño se va a compungir de su corazón si no tiene maldad? Bueno, yo quisiera, quizás a lo mejor nos adelantamos al mencionar este punto, hermano, pero es necesario, pienso yo, mencionarlo, ya que usted hace mención acerca de dar frutos de arrepentimiento, lo que dice en sí el Evangelio. Ellos hablan acerca de que no es necesario que un niño tenga arrepentimiento, sino que como el bautismo es para lavado de pecados, limpia los pecados, ellos dicen que el niño trae un pecado que le llaman ellos el pecado original. El pecado que pues fue por la desobediencia de Adán y Eva, y entonces por lo tanto pues dicen ellos que trae ese pecado. Y entonces pues si verdaderamente trajera ese pecado, el niño todavía no puede, hermano, dar frutos de arrepentimiento porque no tiene comprensión del pecado que trae encima, si supuestamente esto es cierto. Bueno, nomás que mire, hay que entender una cosa, como usted lo mencionaba. Tenemos que explicarle a las personas qué entienden ellos por pecado original, para que las personas también entiendan, porque esa es una enseñanza, pues que ya está, podemos decir, es el argumento que toman ellos para bautizar a los niños. Así es. Más que nada, eso es un argumento. Un argumento que ellos toman para decir o justificar el hecho de que se tenga que bautizar a personas recién nacidas.
Entonces estábamos viendo, antes de explicar eso, solamente yo quería puntualizar de que para bautizarse se ocupa el creer. Primero, porque el mandamiento del Señor fue: el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Entonces, en todas las partes de la Escritura encontramos que el creer es indispensable para bautizarse. Así es. El arrepentirse también es un requisito para bautizarse. El renunciar al mundo y consagrar su vida al Señor es un requisito también. Entonces podemos ponernos a preguntar, bueno, ¿cuál de esto que hemos mencionado lo puede cumplir un bebé? ¿De días? ¿De semanas? Pues la respuesta yo creo que es obvia, ¿verdad? No hay un bebé que nosotros le pudiéramos decir: ¿tú te arrepientes? El niño no se va. Es lo que yo mencionaba hace un momento. Así es. Cuando iniciábamos al niño, le hacen una fiesta que dicen que es para el niño, pero el niño ni disfruta nada porque el niño a lo mejor está dormido o Sí, está llorando claro, está llorando. por el escándalo que traen con la música o qué sé yo. Pero en realidad no tiene la comprensión completa de lo que está pasando el niño a su alrededor. La que lo disfrutan son otros. Pero luego vamos a que los requisitos para bautizar son esos. Pero luego la forma en que lo bautizan al niño. Ese es otro. Es otro de los detalles que estamos viendo nosotros. Para posteriormente llegar al por qué. Porque decimos, ok, ellos dicen, bueno, es que es cierto, algunos reconocen, bueno, es que es cierto, el niño no se va a pero es que ellos traen ese pecado ya al nacer. O sea, no se ocupa arrepentirse de algo porque ya los niños nacen con ese pecado. Pero decimos, ¿pero qué es ese pecado? Bueno, según ellos, y digo según ellos porque en realidad dicho pecado no existe. Esa es la manera en que lo ven ellos. Pero el pecado del original, como lo mencionan ellos, original viene de origen. Y para ellos, de principio exactamente. Y para ellos el pecado original es el primer pecado cometido por el hombre. Sí, la desobediencia. La desobediencia de Adán. Pero ojalá las personas que nos escuchan nos pongan mucha atención. Pero mucha atención para que comprendan que realmente esto es un argumento. Porque si fuera una enseñanza bíblica, lo encontraríamos con dicha base en ella. Pero, ¿en qué consiste el primer pecado del hombre? Bueno, en una desobediencia. Así es. Recordemos que Dios le dijo al hombre: de todo árbol podrás comer, menos del árbol del fruto del bien y del mal. Y le da una sentencia que el día que ese árbol comiera, iba a morir. Pero ese es el mandamiento y el pecado fue la desobediencia. Pero aquí concentrémonos en las consecuencias de ese pecado, que es aquí el principal, como se dice comúnmente, el meollo del asunto. Las consecuencias que originó ese pecado. Recordemos que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Así es. No se avergonzaban. Entonces, cuando el hombre desobedece, dice que se abrieron sus ojos. No porque anduviera con los ojos cerrados, los ojos materiales, no, porque decimos, ellos sin duda se veían. Claro. Pero no había malicia en ellos. No había maldad. No se había despertado la concupiscencia en ellos, tanto ni en Eva ni en Adán. Cuando ellos desobedecen, esa concupiscencia se despierta. Así es, brota inmediatamente. Brota en ellos. Entonces, óiganme bien, las personas que me están escuchando, sintonizando, pongan mucha atención. A nosotros nos dan a entender que ese pecado original consiste en la desobediencia que tuvo Adán y Eva y como consecuencia ellos tomaron para sí la concupiscencia en sus cuerpos y desde ese entonces empezaron ellos obviamente a sentir vergüenza y a sentir lo que es la concupiscencia que trae cada hombre. En eso nosotros estamos de acuerdo que el hombre, pues al pecar, la concupiscencia se despertó en él, sí, pero ellos nos dan a entender que en eso consiste dicho pecado. Y también nos afirman que el bautismo borra ese pecado. Y ahora viene la pregunta para todas las personas, y ojalá el día de mañana las que nos llaman continuamente nos la respondan. A ver, si realmente el bautismo borra el pecado original, díganme ustedes, cuando tú agarras al bebé chiquito o a la niña recién nacida o de días o de semanas o de algunos meses, no importa, y la bautizas, ¿cómo crecen esos niños? ¿Sin malicia? ¿Cómo crecen esas niñas? ¿Sin malicia? Porque si me estás diciendo que el pecado original lo quita y regresan al hombre a su estado original antes de pecar, quiere decir que tendrían que regresar
a como estaba en la inocencia que tenían antes. Antes de haber desobedecido. Porque entonces, si por ejemplo, si Adán y Eva, ellos les quitas eso, esa consecuencia que tuvieron ellos al pecar, que fue el que se despertara en ellos la concupiscencia, y tú me dices que por el bautismo se les borra eso, quiere decir que cualquier persona que va naciendo y se va bautizando, ¿cómo deberían de crecer? Sin maldad, sin saber si Sin malicia. No necesitarían, en una sola palabra, no necesitarían el vestido ni el cubrirse sus Porque cuerpos. vemos que porque no sentirían exactamente, la concupiscencia. vemos el pecado cómo en sí no lo tendrían. ahorita ya vamos a ir al corte, pero quería que termináramos de analizar esto y que se quede bien grabado en nuestra mente. Un niño cuando está chiquito, vemos claramente que anda corriendo sin ropa y no le da vergüenza. Pero díganme ustedes, pero a lo largo que va, a la medida de que va creciendo, ¿sigue igual de inocente? ¿A los 10 años puede andar por la calle como loco sin ropa? ¿O una niña puede andar Y como... eso sin ver a nadie y sin que nadie se lo haga notar, solo se da cuenta de tal cosa, ¿eh? Así es. Entonces, pongámonos a pensar, qué bueno, y esto lo digo, qué bueno que el bautismo les quitara eso. Así no habría tanta podredumbre en la iglesia. No habría, imaginémonos si todos los niños y todas las niñas que son bautizados en la iglesia católica crecieran sin esa malicia, uy, pues imagínate qué bueno sería. Es más, al ellos, imaginémonos que todas las personas iban creciendo sin esa malicia. ¿Qué clase de personas? Pues serían unas personas, pues como lo acabamos de decir, sin malicia. Personas ahora sí santas. Pero mi pregunta es, tú que llevaste a tu hijo a bautizar, ¿creció sin esa malicia? Si tú lo bautizaste hace 10 años, 15 años o 20 años, o lo acabas de bautizar, o lo vas a bautizar, no ten unos años. Si dicho bautismo le quitó ese pecado que tanto dicen que es el pecado original. Entonces, con esa reflexión los dejamos y vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Continuamos con mucha información y quédense con nosotros. 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, el bautismo a los niños. Y antes de corte estábamos hablando de un argumento que ellos toman acerca de si es correcto bautizar a los niños, y dicen que sí, que aunque de alguna manera reconocen algunos que es cierto que ellos no se pueden arrepentir, que es cierto que ellos pues no tienen fe y que es cierto ellos todavía a esa edad no pueden creer, pero ¿qué creen? Es que tienen un pecado llamado original que es heredado de los padres y que desde Adán se transmite a cada uno hasta el día de hoy. Ese pecado original, como le nombran ellos, es la desobediencia que cometió Adán y Eva. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? Bueno, que en ellos se despertó la concupiscencia. Y enseñan que el bautismo, pues quita ese pecado. Ahora yo lo estaba explicando hace un momento. ¿Realmente lo quitará como ellos dicen? Qué bueno sería que lo quitara, pero ya estuvimos explicando que si realmente el bautismo quitara ese pecado, como ellos tanto dicen, el pecado original,
pues los niños cómo deberían, por eso decimos, cómo deberían de crecer. Entonces estamos platicando ese tema y quédese con nosotros. Estamos completamente en vivo aquí en Los Ángeles, en el 900 AM de Radio Cali, para que se queden con nosotros. El día de mañana nos pueden escribir, nos pueden sintonizar y ojalá alguien nos llame y nos responda a esto. Alguien de esos que defienden el bautismo a los niños y que están afirmando que sí tiene que hacerse porque el pecado original pues tiene que borrarse. Pero que nos explicaran realmente qué es ese pecado. O sea, realmente la inclinación al pecar no se quita con el bautismo. El apóstol Pedro decía claramente que el bautismo nos borra el pecado, pero no quita las inmundicias de la carne. Ese ya es trabajo de uno el dominarlas, pero la inclinación a pecar no se quita por el medio del bautismo, sino, qué bueno sería, ya no habría lucha entonces. Entonces usted me quiere decir que cuando San Pablo dice que este bautismo Que corresponde a El esto. apóstol Pedro. nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, quiere decir entonces que el tal bautismo que le han aplicado a los niños no sirvió entonces realmente para borrarles el pecado original, porque ahí lo traen todavía. Bueno, definiendo como ellos lo toman de pecado original, no. Porque ellos siguen con esa inclinación a pecar, así como la tenemos todos. Pero ellos dicen que se les borra ese pecado, entonces ya Pero no deberían bueno, de estar en la condición que usted mencionaba. Pero antes una de cosa es que ellos digan que desobedecer, se les borre y otra cosa es lo que nosotros podemos el que ver. sea cierto. Porque nosotros podemos ver, o sea, si a mí me dicen, ok, mira, bautizándote a ti de chiquito, por ejemplo, si yo tengo mis hijos y yo los llevo a bautizar, quiere decir que al bautizarlos yo, ellos van a crecer sin malicia. Porque para eso yo los bauticé, para quitarles ese pecado. Pero si yo veo que llegan a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, y siguen como cualquier persona, con esa malicia en su cuerpo, con esa convicción, que en sí el traerla no es pecado. O sea, el que yo sienta esos deseos malos, ya están en mi cuerpo. Lo malo es que yo les dé libertad a esos y les ponga, pues ahora sí, atención y los lleve a cabo. Así es. Pero en sí, en mí, nunca se me va a quitar la tendencia de ofender a Dios, porque ya lo trae mi cuerpo. Así Pero es. mi trabajo precisamente como cristiano es precisamente ese. Nuestra lucha. La lucha que tenemos cada día es precisamente eso, apartarnos. Si no, el apóstol Pablo no hubiera escrito tantas veces a la iglesia, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. ¿Para qué? ¿Cuáles deseos? Si ya se les habían quitado con el bautismo. Pues sí. ¿Por qué decía que os apartéis de lo que es malo, de fornicación, de adulterio, y manifiestas son las obras de la carne, que son esto y aquello, ¿de cuáles obras? Si ya habían sido quitadas por el bautismo. Y dice, y el que practica tales cosas, dice, no heredará el reino de los cielos. Entonces, con eso estamos dando cuenta de que ese es un argumento, ¿verdad? Claro. Un argumento en el cual no hay una base bíblica que nos diga que realmente es así. Hay textos que ellos toman como argumentos también, que mencionan en el Salmo 51, la oración que estaba alabando el rey David, en la cual decía, en pecado me concibió mi madre. Es que mire, ahí habla del pecado original. ¿Será cierto? O sea, Mi realmente pregunta es, ¿de dónde venía el rey David? ¿Estaba dando un punto doctrinal? ¿O ahí el rey David se estaba humillando delante Está de teniendo Dios? un reconocimiento. Estaba diciendo, exacto, decía el rey David en una ocasión, gusano soy y no hombre. En realidad era un gusano, no, pero era una humillación de cómo él se sentía. Entonces él se sentía indigno del Delante de Señor. Dios. Entonces en ese momento no estaba él dando un punto doctrinal. Él estaba humillándose delante de su Dios y él mencionaba, y en pecado me concibió mi madre, en una forma de humillación, no de Sí, enseñanza doctrinal. exactamente. Sin embargo, el Señor exactamente. Jesucristo les contradice a los católicos, pues el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está diciendo que los niños son limpios, son sin malicia, son Así es. santos. es que ellos sí fueron bautizados. No, en ese tiempo todavía no se establecía el bautismo a los niños. ¿En qué año fue cuando se estableció el bautismo a los niños? La historia lo menciona. Porque eso queremos dejar muy en claro, ¿verdad? Hay textos que mencionan la escritura que de ellos lo toman como argumentos y que a lo mejor el día de mañana nos van a llamar.
Pero nosotros no tenemos miedo a exponer la doctrina, como usted ya lo mencionaba. ¿Por qué hablaba el apóstol Pablo todo esto? ¿Y por qué también, de alguna manera, la Escritura nos menciona que el apóstol también decía, hablando a los romanos, de que es el pecado de Adán se pasó a todos los hombres, pero estará refiriéndose a ese pecado original? ¿Verdad que no? Y luego mucho menos cuando hablamos también de algo que es muy importante. Decimos nosotros, es que el Señor dijo, vayan y bauticen a toda criatura. Y como a veces comúnmente se le llama a los bebés, mira qué bonita criatura. ¿Se estará refiriendo a ese tipo de criaturas? No, es que la palabra criatura está dando razón de todo ser viviente. A todo ser viviente se le conoce como criatura viviente. No, al mencionar criatura se está refiriendo a aquellos niños, a aquellos seres recién nacidos o pequeños en edad, pequeños de años. No, se está refiriendo a todo género humano, criatura. Pero obviamente con el requisito indispensable que ya mencionábamos con el hermano César antes, el poder entender la criatura y el poder creer, para que entonces haya los frutos de arrepentimiento. Si no, de ninguna manera puede ser bautizado, y si se bautiza, pues de nada le sirve. Así es. Entonces, bueno, mira, se acaba de mencionar, hermano, algo bien importante acerca de lo que viene siendo, y realmente nos damos cuenta de una cosa, que una mentira lleva a otra. Así es. Y se va creando un embrojo de mentiras que al último tienen que obviamente que salir a la luz. Esa es una de las formas que tú estás diciendo, César, que está mal hecho, porque realmente el bautismo de niños no existe en la Biblia. Y si te das cuenta, César, dijiste tú hace un momento, mencionaste la forma. Esa es otra cosa muy importante. Así es. Realmente, la forma en que lo están efectuando, ¿es el correcto? ¿Es la enseñanza de Cristo o a mí se me ocurrió? Mira, hablando de eso, hermano, hay 3 formas de bautizar a alguien. 3 maneras. Una, voy a mencionarlo así, quizás para las personas sean palabras medio raras, pero pues es el nombre que se les ha dado. Vamos a explicar cada una de ellas. La palabra ablución o infusión significa acción de derramar agua sobre la cabeza de una persona, que es el método actual que tienen en la Iglesia Católica. Se le conoce como ablución o infusión. Decimos una palabra medio, no muy común, pero es la palabra correcta. La puedes encontrar en el diccionario que ahora escucha. La otra palabra es aspersión, que significa rociar. Rociar. Acción de rociar agua en la cabeza. Y la otra palabra es inmersión, que es sumergir completamente a la persona. Oye, César, ¿y cuál es la correcta? Bueno, la que enseñó Cristo. La correcta es la inmersión. Porque ciertamente cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan, el profeta Juan, recordemos, querido Radio Escucha, que en ningún momento practicó el bautismo por aspersión, por infusión, bueno, sino por... Es que usted no ha visto las películas que hace la iglesia. Usted lo acaba de decir, las películas que hace la iglesia, y quiero creer que la iglesia católica. Entonces estamos viendo que es el concepto que ellos están utilizando, no el que dice la Biblia. Y fíjese que se me hace algo curioso, de que sí lo ponen que se mete al río, pero nada más se agacha Juan, levanta agua con las manos y le suelta el agua en la cabeza. O sea, si solamente le iba a derramar agua en la cabeza, ¿para qué se metería el Señor al río? Pues sí. Mejor hubiera salido con una jicarita Juan a la orilla, ¿no? Bueno, yo le digo así porque es de que nos pongamos a analizar. Si el propósito de Juan o del Señor era que solamente se bautizara derramando agua sobre la cabeza, ¿por qué por qué Juan los bautizaba en el río? Y luego también el ejemplo que dimos hace un lado de Felipe. Cuando iban por el camino, Felipe, ya después de haberle explicado al eunuco toda la doctrina, el mismo eunuco fue el que dijo, el que preguntó, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Me pregunto yo, ¿no llevaría el agua en el carro donde iban? Posiblemente lleva una anforita de agua. Seguro que sí.
O sea, porque estamos hablando, y si estamos Caminaba por hablando, el desierto. Son lugares desérticos y Claro. tendrían que llevar agua ahí suficiente para tomar, y si solamente era echarle agua en la cabeza. Pues ahí se lo hubiera aventado, ¿para qué bajaban hasta allá al río? Y sin embargo, él dice que pasando por un lugar donde había agua, quiere decir que vio él una cantidad considerable. No nos dice qué era, si era un río, era un lago, era el mar, no nos dice. Solamente dice que vio, mira, aquí hay agua. Y preguntámonos, ¿no llevaría el agua consigo, con la cual hubiera sido suficiente para que le bautizaran? Bueno, si esto hubiera sido realmente la enseñanza, la doctrina del Señor Jesucristo, yo pienso que Felipe inmediatamente al ver el agua de la cantimplora, como se les dice ahora modernamente, al recipiente que usan para el agua, inmediatamente ahí le hubiera dicho: Felipe, ¿sabes qué? Mira, préstame tu cantimplora y te voy a bautizar. Pero si esto no sucedió, querido Radio Escucha, sino que sucedió hasta que el eunuco miró el agua corriente, es porque también el eunuco ya había comprendido cómo tenía que hacerse, llevar a cabo este bautismo. Yo solamente quisiera apoyar, César, lo que están diciendo ustedes dos, solamente para que los radioescuchas tengan la seguridad de que lo que estamos hablando es doctrinal y está en la Biblia. Así y le es. voy a dar solamente unos textos donde habla también. Mateo 3:16 habla. Marcos 1:10 de la forma en que Cristo enseñó a hacer el bautismo. Hechos, donde dice el hermano, Hechos 8:38 y 39, dice: descendieron ambos al agua. Romanos 6:3, sepultados con él en muerte por el bautismo. Ahí nos están dando tres diferentes, hay más, pero solamente estoy dando como referencias para que tú, Radio Escucha, los leas. Así es, mire, sin Mateo, embargo, Mateo 3:16 dice muy claro: después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. O sea, después de que lo bautiza, después de que lo sumerge, subió del agua y es cuando los cielos fueron abiertos. La escritura es muy explícita. así es, mire, pero sin embargo, dentro de la Iglesia Católica no se practica así. Ellos mismos reconocen, mire, hay un libro que hemos mencionado en otras ocasiones, que se llama Doctrina Curso Superior de Religión. Curso Superior de Religión, un libro escrito pues aprobado por la Iglesia Católica, que tiene los sellos que lo acreditan como tal. En el segmento donde hablan del bautismo, en el inciso B, dice elementos y requisitos del bautismo, y lo menciona materia y forma. La materia del bautismo es el agua natural, puede ser de manantial, de pozo, de agua llovida o del mar. La materia del bautismo solemne es el agua consagrada, el sábado santo y la vigilia del Pentecostés. Y aunque aquí vamos a tocar un punto, según lo que dice aquí, que no lo estamos mencionando ahora, pero sí me interesa porque veamos hasta dónde llega pues la gran diferencia de cómo lo practican ellos a cómo lo estableció Cristo. En caso de urgente necesidad donde no haya agua, se puede usar cualquier otro líquido, inclusive caldo de pollo, agua de panela, etc. Esto es si no se consigue agua, pero siendo un líquido no hay problema. O sea que el asunto es que sea cualquier cosa. Cualquier líquido, mientras sea líquido, está correcto o aprobado. Yo me pregunto, ¿no será esto? Y yo lo estoy leyendo en el libro, no es un invento mío. Claro, no dice que se tiene que hacer con caldo, dice en el extremadamente caso de que no hubiera agua, se tiene que hacer con cualquier líquido que tengas a la mano. Dice un caldo, agua de panela, etcétera. Esto es si no tienes, aclaran, si no hay agua. Pero dice, en este caso el bautismo se administra bajo condición y dice, si esa es agua yo te bautizo. En cambio, vemos como incluso si la persona ya se murió, dice, y si aún no eres bautizado yo te bautizo. Y ellos mencionan, puede administrarse de 3 modos: por infusión o ablución, derramando agua en la cabeza; por inmersión, sumergiéndolo en agua; por aspersión, rociándola con ella. Aunque el único modo autorizado hoy por la Iglesia es la infusión o ablución, o sea, solamente derramar agua sobre la cabeza. Para que el bautismo sea válido, debe el agua de mojar no solamente el pelo, sino también la piel.
y también debe decir las palabras, el nombre del niño que se va a bautizar, y yo te bautizo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera que ellos enseñan correcta para bautizar. Y también un dato que yo quisiera mencionar que me parece muy interesante y muy importante para que las personas pues que nos están escuchando lo vean. Dicen ellos que cualquier persona puede bautizar. Que si la persona está en emergencia, o sea, el niño está muriéndose o no hay en ese caso alguien que lo pueda, no hay nadie pues, dice que cualquier persona lo puede bautizar. Dicen ellos, y me sorprende algo que mencionan ellos. Dicen ellos que en caso de una necesidad muy grande, apremiante. muy apremiante, hasta un hereje puede bautizar a alguien. Oiga, aquí me resulta una pregunta, porque estaba yo leyendo aquí un texto bíblico, el cual quiero leer más adelante. ¿Y cuál sería? ¿Por qué tendría que llegar hasta esos extremos, César, el tomar el famoso caldo de pollo, cualquier líquido que se le atraviese para bautizarlo? ¿Cuál sería esa emergencia de bautizarlo si está el niño a punto de morir, está gravemente enfermo? ¿O por qué sería esa emergencia? Bueno, mire, es que tenemos que entender una cosa, mire, aquí ellos le llaman de emergencia porque ellos también, ahí está relacionada otra enseñanza que ellos tienen. La prisa es de que ellos han enseñado, aunque ya lo quitaron ahorita, ya no existe, es de que cualquier niño que se moría sin ser bautizado, se iba al limbo. Entonces, era más fácil que se muriera con sabor a pollo, a que se fuera al limbo y se perdiera. Insípido. ¿Me entiende? Bueno, mire, entonces yo quiero leer, hermano, un texto, ¿verdad? Para aquellas personas que creen que verdaderamente si el niño está en una situación de enfermarse y que pues creen la prisa necesaria, ¿va? De darle este bautismo con cualquier cosa que se les ocurra, las que ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y pues pensando en que su alma se va a ir al limbo, ahora si el limbo ya no existe, pues bueno, entonces no se va a ir a ningún lado. Y esto lo afirmamos leyendo el texto que dice, ¿verdad? Más bien se irán a la gloria, porque dijo el Señor, ¿verdad? Quiero leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 18, en el verso 16, dice, mas Jesús llamándolos dijo, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, ¿de dónde salió eso, hermano? O sea, ¿por qué la prisa en de bautizarlos con cualquier cosa que se les atraviese? Si el niño no está en riesgo de llegar a ningún lado, sino más que al reino de los cielos. Bueno, pero es que ahí debemos de entender entonces nosotros que al enseñar esto ellos mismos están diciendo que no están practicando el verdadero bautismo. La doctrina cristiana. La doctrina cristiana. Porque la doctrina cristiana nos enseña, y el apóstol Pablo es muy claro, y ojalá las personas apunten ese texto bíblico, la primera de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 7, en el versículo 14, él dice claramente que los niños que son engendrados dentro de un hogar cristiano están amparados por los padres. Por lo tanto, dice, nuestros hijos ahora son santos, de lo cual en todo caso serían inmundos. Y entonces, si está hablando de que los hijos de un hogar cristiano son santos, por eso en la iglesia no se bautizan a niños, se bautizan a personas adultas. Entonces decimos nosotros, si eso enseñaba el apóstol Pablo, y hoy en ese tiempo también lo enseñan los apóstoles de Dios, de que los hijos que están nacidos en un hogar cristiano, o que sus padres son y perseveran en la iglesia como fieles cristianos, ellos están amparados por sus padres. Cuando llegan a una edad ya en la cual ellos son responsables de sí mismos y deciden ellos bautizarse, bueno, dicha responsabilidad en ese aspecto de dependencia de los padres se termina. Y el niño o la niña, ya siendo un joven, ya es responsable de sus actos y va a luchar completamente por su salvación. Claro, el padre seguirá aconsejándolo como lo que es, como su padre, como su madre, pero ya el joven, una vez que él se bautiza y toma la decisión de servir a Dios ya por su cuenta, él ya es responsable completamente de sus actos. Pero estamos viendo que si entonces la iglesia
opta por esta forma de defender, no es que sí te tiene que bautizar a los niños por el pecado original que ya vimos que no existe, no es que porque si se van al limbo, que también ellos ya dicen que ya tampoco existe, porque ya lo quitó Juan Pablo II. Entonces, esos dos argumentos fuertes que había del limbo y del pecado original, si los descartamos, entonces ya no hay una justificación para bautizar a los niños. Y si eso agregamos que la Escritura tampoco menciona un solo ejemplo de bautismo en el cual ellos se hayan bautizado, hay algunos que se toman como pretexto, como argumento para decir, y toman mucho el ejemplo del carcelero, donde el apóstol Pedro le dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y afirma que se bautizaron él y toda su casa. Y ellos suponen, porque la Biblia no lo menciona, suponen, ¿usted cree que el carcelero no tenía hijos pequeños? ¿Usted cree que el carcelero no tenía niños chiquitos? La Biblia no lo menciona si sí o si no. Pero volvemos a ponernos a pensar. En el caso de que sí hubiera tenido niños pequeños, con el conocimiento que ya tenía el carcelero, que solamente nos da ese dato, no nos da su nombre, no nos da mucho menos más datos de su familia, pero con el solo dato que nos da de que él creyó y que le dice que se iba a bautizar él y que iba a ser salvo él y toda su casa, y que se bautizaron los de su casa, está afirmando que se bautizaron los que estaban en edad de hacerlo. Y un ejemplo muy claro es, aunque no es nuestro programa para hablar de política, pero hoy estamos viendo que en unos días más se acerca unos días de elecciones para este país, en los cuales se van a definir la presidencia del país y muchas leyes que se van a aplicar a los diferentes estados. Y dicen en los anuncios, está ahorita una propaganda muy grande, que se registre y vote. Regístrese y vote. Y este 6 de noviembre, vote. Y cada campaña, cada candidato hace su propaganda y cada partido hace sus anuncios publicitarios y venga y vote y no deje y que su voz es su voto. Y bueno, mucha publicidad. Me pregunto, ¿todas las personas pueden votar? ¿O ese anuncio va dirigido a quien puede hacerlo, a quien tiene la facultad y el derecho de hacerlo? Definitivamente, hermano. El anuncio va a que... Pero es que dice, regístrense y voten. Ah, pues como ya dijeron eso, los requisitos también. Como ya dijeron que me registre y vote, yo voy a ir a votar aunque sea indocumentado. No, definitivamente es el que tiene la oportunidad. Ni siquiera los que son residentes permanentes lo pueden hacer. Y aunque decimos, no estamos hablando de política, pero entonces quiere decir que de la misma forma, si hubiese tenido niños chiquitos el carcelero, era quien podía hacerlo. Sí, porque recordemos lo que decía la palabra que decía el hermano ministro que nos acompaña hoy en esta noche, ¿verdad? De la Iglesia y la Luz del Mundo, acerca de que cuando está haciendo la narrativa, que eso es, una narrativa acerca de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Con el carcelero y toda su casa, está narrando los hechos, ¿verdad? Los hechos que están sucediendo. No está dando el apóstol ninguna enseñanza doctrinal, ¿verdad? Está narrando los hechos que están sucediendo. Y al narrar esos hechos se aplica entonces lo que usted nos está explicando. Yo solamente al bautizarse él y toda su casa, los que tenían conocimiento. Solamente quiero afirmar lo que dijo César. Primera de Corintios están 7:14, donde dice que en un hogar que son cristianos, los hijos son santos. Dice en Primera de Corintios 7:14. Así es, bueno, pues ya acabamos de escuchar esos textos bíblicos y ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo. Pero pensemos, ¿qué pasa si entonces yo estoy bautizado por infusión? Estoy bautizado de pequeño, estoy bautizado no como manda el Señor, estoy bautizado no por un ministro autorizado, se ha invocado en mí un nombre que no es el correcto. ¿Qué pasa entonces con mi bautismo? ¿Será el verdadero? Si yo bauticé a mis hijos creyendo que les voy a quitar el pecado original, yo ahorita veo que son más corruptos que yo. Si yo estoy viendo, por ejemplo, que son unos hijos que crecen y siguen con esa malicia, siguen con esa concupiscencia en sus personas. Entonces, todo eso es para que veamos y nos demos cuenta que en realidad todo eso no puede ser Dios. Lo esperamos el día de mañana en este subprograma. Nosotros conversamos y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos.